Ya, se está grabando la clase, así que voy a comenzar con la presentación. Ya, tal como lo estábamos viendo ayer, ¿me indican por favor si ven la pantalla completa? Sí. Ya, gracias. Ya, entonces, un breve resumen de la clase anterior, solamente para que no nos perdamos. Estamos en la unidad 1, el rol del abogado en la sociedad, y dentro de esta PPT tenemos dos partes de esa unidad, que es el abogado en la historia de Occidente y en Chile, y el derecho a la convivencia pacífica y la democracia, que es el tema que vamos a terminar ahora. Espero que en una reunión no tan extensa como la del día de ayer. Sobre la paz social, solución de controversia y certeza jurídica, esa va a ser nuestra clase de la próxima semana, ¿ya? Así que, si todo sale bien, el día miércoles deberíamos haber terminado con la unidad número 1. Me interesa el día jueves ya comenzar con la unidad número 2, para no atrasarnos los contenidos y porque me interesa muchísimo poder ya entrar dentro de las áreas del derecho con la unidad del abogado litigante, ¿ya? Les cuento desde ya de que la idea de esas presentaciones no sean íntegramente hechas por mí, sino que ya tengo invitados a varios profesionales, por ejemplo, tengo una ex compañera de la universidad que ella es fiscal, y ella les va a venir a relatar cómo es el proceso penal, un abogado laboralista que también es docente de la universidad, una abogada que se dedica a materia de derechos humanos y derecho ambiental, que también es profesora de la universidad. Yo misma le voy a relatar cómo es la litigación en materia tributaria y comercial, y así sucesivamente. La idea es traer a todos los profesionales que se dedican al área y les pueden explicar ellos mismos cómo son estos procedimientos, qué es lo que se necesita, cuáles son las herramientas que se requieren, ¿ya? Y me interesa poder llegar también a esa parte porque también es importantísima para los contenidos que se requieren para esta asignatura, ¿ya? Bueno, veíamos que era la abogacía, de donde venía la palabra abogado, de este apocatus, que pasó de este griego que Pericles, luego en Roma nace esta palabra apocatus, ¿ya? Y que eran elegidos por el pretor. Les subí también un video acerca del derecho romano, véanlo por favor, y también la historia del primer abogado del mundo, ¿ya? El decálogo de abogado de don Eduardo Couture. Sí, creo que alguien habló. Ah, no, alguien que necesita ingresar. De don Eduardo Couture, que lo veíamos ayer también. ¿Y a qué se dedica el abogado en el derecho moderno? ¿Cómo son estos nuevos desafíos para el abogado moderno? ¿Qué pasa con la tecnología, la globalización, las TIC, el cuidado del medio ambiente, etcétera? ¿Y cuál es nuestro rol también como abogado en este ámbito? Luego pasamos a ver el derecho a la convivencia pacífica y la democracia, que tiene que ver cómo nosotros convivimos en sociedad y con el otro también, que pudiera tener una opinión distinta a la que nosotros tenemos, o cuál es la visión que nosotros pudiéramos tener acerca de un hecho específico, ¿ya? Ahí vemos que lo que es el derecho, ¿ya? Veíamos este derecho objetivo, que era más bien la norma jurídica, tal cual como lo entendíamos, el derecho subjetivo, que tenía que ver con que se le podía exigir algo a alguien, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo sobre yo le puedo exigir al Estado un derecho a la vida, un derecho a la protección a la vida, derecho a la protección de la salud, a la salud tanto física como psíquica, etcétera, ¿ya? Yo tengo un derecho para poder exigirle a alguien, ¿ya? Como sinónimo de justicia, ¿ya? Y ahí lo asimilamos a la moralidad, el derecho como ciencia del derecho, ¿ya? Y cómo también se vinculaba con otras áreas, por ejemplo, la filosofía del derecho, la historia del derecho, que en realidad no eran derechos, sino que era filosofía, pero que se veía desde el punto de vista o estudiaba el derecho, ¿ya? Y los otros significados que eran los significados que son más
corrientes, vulgares, que no se entienda en el mal sentido de la palabra, sino que cuando dicen, oye, está creciendo derecho, ¿ya? Que no tiene nada que ver con el derecho, ¿ya? Entonces tenemos que el derecho, como palabra, etimológicamente hablando, no tiene un sentido único, sino que es ambiguo y va a depender del contexto en el que nos encontremos, donde nosotros le vamos a dar este sentido. ¿Ya? En este minuto lo que a nosotros nos interesa es el derecho objetivo. ¿Ya? La democracia, ¿ya? Derecho y democracia. Ya la democracia, nosotros veíamos que la democracia actual está muy alejada de lo que se entendía por democracia en la antigua Grecia, ¿ya? Y que en realidad la podríamos entender en sentido amplio y en sentido estricto, ¿ya? En sentido amplio, como una convivencia social, donde los miembros son libres e iguales, ¿ya? Y en sentido estricto, que tiene que ver con una forma de organización donde las personas participan en elecciones eh, que le confieren legitimidad a sus representantes, ¿ya? Yo les explicaba que desde mi punto de vista personal, yo soy partícipe de una democracia en sentido amplio, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto también es consecuente con lo que establece nuestra Constitución, con lo que establece la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las personas somos libres, iguales en dignidad y derechos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver también, que todo esto lo que estamos estudiando, democracia, derecho, está muy vinculado con dos palabras muy importantes que son dignidad, la dignidad humana, y el bien común. Ya, el Estado de Derecho. Si tenemos democracia y tenemos derechos, podemos decir de que sentamos las bases de un Estado de Derecho, ¿ya? Entonces, que toda autoridad gubernamental solo podrá ejercer su cargo siguiendo las leyes escritas que deben haber sido adoptadas mediante un procedimiento establecido, ¿ya? Este procedimiento establecido en nuestra realidad está establecido en la Constitución, ¿ya? En la Constitución se establece cómo se legisla, cuál es el procedimiento para legislar nuestras leyes, ¿ya? Entonces, nuestros gobernantes, nuestros ciudadanos, quien pasa por Chile, quien reside en Chile, tiene que someterse al imperio de las leyes chilenas, ¿ya? Y todos somos iguales ante la ley, ¿ya? ¿Qué significa este Estado de Derecho? Uno de los pilares del Estado de Derecho es la independencia de los poderes, ¿ya? Tenemos un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo, ¿ya? Es por ello que cuando ustedes escuchan en las noticias acerca de, no sé, las críticas, por ejemplo, un parlamentario habló sobre una sentencia judicial o un proceso judicial que se encuentra en curso, ¿ya? Eso no se puede hacer, ¿ya? Porque existe independencia de los poderes. Un poder no puede tratar de someter al otro, ni tratar de imponer sus ideas al otro, ¿ya? Sobre todo en materia judicial, ¿ya? El poder ejecutivo con el poder legislativo, cuando nosotros vemos la independencia de uno y otro, si bien son independientes, sí trabajan en forma conjunta, ¿ya? Ahora, el poder judicial, per se, de por sí, tiene que ser independiente, ¿ya? Tiene que ser independiente porque senta las bases de una... La cámara porque no estoy... ¿Ya? Convivencia democrática, la convivencia democrática, lo mismo. ¿Cómo nace la norma jurídica? Nace de la convivencia de los humanos en sociedad, ya después de ser estas personas que eran nómades, que eran más bien familias, que iban cazando, después recolectan comida y después ya cuando se asientan en una determinada localidad, se vuelven sedentarios, ya nacen estas normas jurídicas de respeto entre los unos y los otros, y empieza a nacer esta idea de la norma jurídica, ¿ya? Y en un Estado democrático es lo mismo. Nosotros que vivimos en sociedad tenemos que hacer cumplir las reglas de convivencia, ¿ya? Independiente de cuál sea el pensamiento, raza, religión, tenemos que convivir en paz, ¿ya? Ese se supone que es la razón por la que existe el Estado de Derecho, ¿ya? Y la satisfacción del bien común, ¿ya? Ya. Entonces, si bien no existe un modelo único de democracia, ¿ya? A nivel general, se puede mencionar que cada democracia tiene que tener unas características esenciales para ser llamada democracia,
¿ya? Y esta la estableció Dahl en el año 2004, ¿ya? Y podríamos sintetizar como elecciones libres, periódicas y limpias, ¿ya? O sea, que estén exentas de fraude, ¿ya? Que podamos decir, oye, esta elección se ajusta a lo que decidió la ciudadanía, ¿ya? Libertad de expresión, ¿ya? Que nadie pueda ser apresado, que nadie pueda tener represalias por dar su opinión, ¿ya? Ojo, que esto en la práctica también es morigerado. Por ejemplo, si yo hablo en contra de mi jefe y lo insulto, obviamente me van a despedir, ¿ya? Pero el que me despidan no atenta contra la libertad de expresión, ¿ya? Ahora, la libertad de expresión también se tiene que entender no en un sentido amplísimo, ¿ya? Muchas veces cuando tenemos discursos extremistas, ya sea extrema izquierda, extrema derecha, extremadamente totalitarios, ¿ya? Eh, se, se justifica sus dichos a raíz de la libertad de expresión, ¿ya? Ahora, la libertad de expresión no es absoluta, ¿ya? Si yo, a ver, me voy a poner un caso súper extremo y súper feo, ¿ya? Por ejemplo, si yo conozco a alguien que es pedófilo y empieza a hablar acerca de la pedofilia y a tratar de alabar a la pedofilia, ¿se puede amparar en la libertad de expresión? ¿Se puede es ese tipo de discursos de odio, por ejemplo? ¿Yo puedo avalarlos en la libertad de expresión? Me gustaría poder escucharlos a ustedes, que pudieran reflexionar acerca del tema, si alguien quiere opinar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede avalar ese tipo de dichos a raíz de la libertad de la expresión? Ya, bien, aquí veo dos compañeros que dicen están avalando la violencia, está expresando su pensamiento subjetivo. Ya, ¿qué pasa con algo? A ver, existe algo más allá, se llama bien común, ¿ya? El bien común no es algo que yo pueda tocar, no es algo que yo pueda decir, oye, yo digo que esto es bien común. El bien común es más que nada una representación de todo lo que hacemos, ¿ya? Si es beneficioso o no para el colectivo, para la sociedad en general, ¿ya? Es algo súper abstracto, pero bien, eh, pero, a ver, si alguien presenta ese tipo de discursos de odio, iría en contra del bien común. ¿Qué pasa con la protección a nuestros menores? ¿Qué pasa por ejemplo, la protección a nuestras minorías? ¿Ya? Y yo lo pongo en la palestra porque me pasó, por ejemplo, cuando fui a hacer mis estudios de posgrado fuera de Chile, se tenía otra concepción sobre el valor de la libertad de expresión, ¿ya? Y en Chile muchas veces existen discursos de odio de toda transversal, donde se avala a raíz de la libertad de expresión, y me llamó mucho la atención de cómo nuestra sociedad no se da cuenta de cuándo se trata o no de un discurso de odio, ¿ya? O cómo se hace una apología también a la violencia, ¿ya? Y esto es transversal, no, fuera de los tintes políticos del pensamiento personal que pudiera uno tener acerca de la política, acerca de la economía, acerca de cuál es el sentido de la democracia, ¿ya? Seguimos entonces. Fuentes de información independiente, ¿ya? Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero uno de los elementos que se dan en los regímenes totalitarios, ¿ya? Y en las dictaduras en general, diferenciando la dictadura de los regímenes totalitarios, es que se hace una desinformación a la ciudadanía,
¿ya? Se trata de imponer un pensamiento político, económico, social a través de la publicidad, a través de la propaganda, ¿ya? Lo más común, lo que ustedes yo creo que le pasaron en el colegio, es lo que sucedió, por ejemplo, con Hitler en Alemania, ¿ya? En donde las fuentes de información no eran independientes, existía una sola fuente de información y que era de parte del Estado, ¿ya? Ahí es cuando uno ve, oh, chuta, hay que poner ojo, si tiene una sola fuente de información y que es una fuente de información que no verificable, que además solamente es una visión y la visión del Estado, ahí claramente no estamos hablando de un Estado democrático, ¿ya? Y la libertad de asociación, ¿ya? Y esto tiene que ver no solamente con la libertad de asociación en partidos políticos, sino la libertad de asociación en general. Por ejemplo, la libertad de sindicalizarse, ¿ya? La libertad de poder hacer una asociación de la sociedad civil, la libertad de poder hacer una ONG, la libertad de poder realizar una empresa, la libertad de poder tener una empresa que donde el Estado también puede intervenir. Por ejemplo, si yo tengo las espaldas, si yo tengo y cumplo con los requisitos y quiero poner un banco, bueno, yo puedo poner un banco, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? A pesar de que el Estado tiene también el Banco Estado, por así decirlo, ¿ya? Ahora, elementos o dimensiones que contribuyen a la calidad de la democracia, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estudiábamos anteriormente era lo esencial. O sea, si eso no existe, yo al tiro tengo que parar la oreja y decir, chuta, voy a hacer un examen de democracia. No, sabes que este país no es democrático. No, sabes que esta asociación no es democrática. Ustedes lo pueden aplicar no solamente a los países, sino que lo pueden aplicar también a sus propias asociaciones donde ustedes pertenecen, a su propia comunidad, ¿ya? Esas son las bases esenciales de la democracia. Ahora, esa democracia puede tener mayor o menor calidad, ¿ya? Y O'Donnell en el 2008 estableció cuáles elementos o dimensiones nos van a indicar si esta democracia tiene buena calidad o en realidad, ¿sabes qué? Puede que no, puede que en cualquier momento se fracture esto y se pierda la democracia, ¿ya? Eh, y ahí tenemos la participación de que un régimen no puede ser democrático a menos que garantice a sus ciudadanos derecho a participación política. O sea, por ejemplo, si yo quiero ser diputada, poder tener la libertad de acceso a ser diputada, ya no poner barreras de acceso. Ahora, hoy en día, como están conformados nuestros partidos políticos en Chile, es un poco una quimera poder decir, pucha, si yo quiero ser diputada, puedo ser candidata a diputada. Existen barreras de entrada, ¿ya? Estado de Derecho, ¿ya? Que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, que las leyes sean conocidas por todos. Ojo, cuando yo hablo que las leyes sean conocidas por todos, existe una presunción de que la gente conoce la ley, ¿ya? Esto ustedes lo van a ver que está consagrado en el artículo 9 del Código Civil, ¿ya? Y que la ley se entiende conocida por todos, ¿ya? Nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Y cuándo se entiende conocida por todos? Cuando se publica en el diario oficial, el diario de mayor circulación en Chile, donde usted puede ir a su kiosco cercano y lo puede revisar. No, no es así. Pero ustedes pueden meterse en la página www.diariooficial.cl y ustedes van a ver que todos los días se publican reglamentos, leyes, modificaciones sociales, lo que sea que requiera ser publicado en el diario oficial. ¿Ya? Tenemos la competencia. Ya esto tiene que cada uno establezca, cada uno de los poderes del Estado tenga competencia regular, gratuita y justa, ¿ya? Y además, esto no solamente a los partidos políticos, sino también, o sea, no solamente a los poderes políticos, sino también a los partidos políticos, ¿ya? Ahora, nosotros también tenemos que ser conscientes que en Chile la realidad también es muy disímil. No todos tienen, por ejemplo, la misma competencia justa,
¿ya? Hay algunos que tienen mayor cantidad de herentes, otros que tienen menor cantidad de herentes, hay unos que tienen más dinero, otros que tienen menos dinero, y así sucesivamente. Y ven cómo todos estos elementos externos también van quebrando la democracia, ¿ya? La rendición de cuentas o accountability vertical, que es la obligación de que los líderes puedan responder de sus decisiones, ¿ya? Esto está súper ligado a una figura del derecho anglosajón que ustedes deben haber escuchado en algún momento en las noticias, o si van a decir, oye, ¿de dónde nació esto? Se llama impeachment o juicio político, ¿ya? Esto está en el derecho anglosajón, ¿ya? En el common law, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, etcétera, todos los países que fueron colonia británica, ¿ya? Nace esta figura del impeachment, porque tienen otra figura también de régimen político, diferente al nuestro, pero nosotros también recogemos un tipo de impeachment en nuestra Constitución, ¿ya? Esto ustedes lo pueden ver en las noticias, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando citan a un ministro, a la Cámara, porque tiene que dar las razones de decisiones que tomó en cierto minuto y donde tiene que dar un informe de su gestión, donde incluso puede ser destituido de su cargo y también puede tener otro tipo de consecuencias como no poder ejercer cargos públicos por el plazo de 5 años, ¿ya? Así que sí, eso también existe, ¿ya? La existencia de un sistema contrapesos, ¿ya? Contrapeso de que, por ejemplo, el Ejecutivo puede ser fiscalizado por el Legislativo, el Judicial puede ser fiscalizado también, ¿ya? Que no existan poderes plenipotenciarios. Ahora, ojo, que en Chile, si ustedes me preguntan cuál crítica podría hacer al sistema chileno, por ejemplo, es que nuestros parlamentarios, ya, la Cámara del Senado, la Cámara de Diputados, se fiscalizan a sí mismos, ya, no existe ahí un contrapeso. Yo eso lo tendría como eh, una, como que ese sistema debiera ser perfeccionado, como una crítica, ¿ya? Y la libertad, ¿ya? La libertad, que es una de las partes sustantivas de la democracia, y esta libertad se singulariza en derechos, ¿ya? En derechos políticos, civiles y sociales, ¿ya? Y nuestros derechos políticos, civiles y sociales, ¿dónde están? Están en nuestra Constitución, ¿ya? En nuestra Constitución nosotros tenemos cuáles son. Ojo, no olviden, la Constitución regula cuál es la relación entre el Estado y sus ciudadanos, ¿ya? Y en el artículo 19 establece cuáles son los derechos que garantiza la Constitución a todos sus ciudadanos, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos, dependiendo del tipo de derecho, derechos políticos, civiles y sociales, ¿ya? También recogidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, ¿ya? Que un tratado internacional se encuentre ratificado por Chile y que esté vigente significa que también es legislación nacional, ¿ya? Y no lo podemos desconocer. Nuestra Constitución iguala a las leyes a los tratados internacionales, ¿ya? Así que, ojo, cuando Chile ratifica un tratado internacional, no solamente es para la firma, para lo bonito, se transforma en derecho, ¿ya? Entonces, cuando a mí me hablan de, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, yo tengo que asimilarlo tanto como el derecho nacional, ¿ya? Y antes de entrar a las formas de gobierno, me gustaría un poco hablar sobre cómo se entiende el núcleo de la democracia, ¿ya? Eh, como ustedes ven, la democracia puede ser vista de distintas formas y dependiendo también de la percepción personal que uno tenga, uno puede ver con la democracia, ustedes vieron, en sentido amplio, en sentido estricto, pero también tiene distintas visiones de para qué sirve la democracia, ¿ya?
Y ahí tenemos dos corrientes, ¿ya? Cuando ustedes quieran profundizar un poco más el tema, bueno, tenemos dos corrientes. Uno es la utilitarista, ¿ya? Que busca o que dice que la democracia busca la satisfacción de las preferencias de la mayoría de las personas, ¿ya? Y pone su énfasis en el quantum de felicidad social, ¿ya? Cuanto mayor sea la suma de la satisfacción de sus ciudadanos, más se garantiza la democracia, ¿ya? Y a su vez tenemos el sentido utilitarista y además teníamos una razón que es epistémica, ¿ya? Que quiere decir que la democracia ayuda porque es más difícil que la mayoría se equivoque, ¿ya? Si se acepta la existencia de verdades de tipo político, habría que admitir entonces que si cada votante tiende a votar por la decisión correcta, es mayormente probable de que la decisión colectiva sea la correcta, ¿ya? Y esta corriente nació en el siglo XVIII y en nuestros tiempos quien la recoge es el filósofo Carlos Nino. Ya, por si alguien quiere estudiar acerca del tema, puede buscar a Carlos Nino y eh, que es una razón, y que ustedes ven también que se puede ver desde dos perspectivas, ¿ya? Yo soy más partidaria, esto es percepción personal también, acerca de la primera, de la satisfacción de la felicidad social, ¿ya? Otros pueden decir, oye, no, pero es que yo creo que la mayoría es quien tiene mayor verdad, ¿ya? Eh, Ahí es cuando uno dice, chuta, pero si la mayoría votó por tal y tal personaje, ¿será tan verdad de que es lo más correcto para esa sociedad? Y ahí nace la frase también, cada sociedad tiene el gobierno que se merece, ¿ya? Entonces esto nos lleva a muchas reflexiones, a poder también hacer una visión acerca de lo que es la democracia y qué es lo que queremos como democracia, ¿ya? A raíz de la democracia, y estamos aquí ya en un supuesto de un gobierno democrático, existen diferentes formas de gobierno, ¿ya? Tenemos un gobierno presidencialista o presidencial, que es el que nosotros tenemos actualmente en Chile, ¿ya? En donde se establece una división de poderes y que el poder ejecutivo está establecido o es ejercido por el presidente de la República y que además concentra las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. Este gobierno presidencialista, nosotros no lo creamos, esto nació en Estados Unidos en 1787 con la promulgación de la Constitución de Estados Unidos y donde se crea el cargo de presidente, ¿ya? Y que no era elegido por el Congreso, sino que era elegido por quienes eran ciudadanos en esa época, ¿ya? Ojo ahí, no significa tampoco que sea una democracia perfecta porque en esa época, por ejemplo, en Estados Unidos, solo unos pocos podían ser ciudadanos. ¿Ya? Lo mismo pasó con nosotros en Chile. Si ustedes revisan las constituciones antiguas en Chile, ustedes van a ver que había que reunir ciertas condiciones para poder ciudadano. Por ejemplo, no se permitía el voto femenino. O tenías que estar casado, mayor de 25 años. ¿Qué pasa con aquel que es soltero? ¿Ya? Entonces no era una democracia abierta. ¿Ya? Este sistema ha sido recogido tradicionalmente por los países de América Latina y se caracteriza también por un poder ejecutivo muy fuerte, ¿ya? También muy personalizado en la figura del presidente, porque él es el encargado del gobierno, ¿ya? Al ser también personalizado en la figura del gobierno, este poder ejecutivo pasa a ensombrecer, a ensombrecer, no sé si existe esa palabra, pero a opacar al resto de los poderes del Estado, en este caso al poder legislativo y al poder judicial, ¿ya? Tenemos otra forma de gobierno, que es el gobierno parlamentario o democracia parlamentaria, parlamentarismo también se le llamó, y que es un sistema de gobierno en que la elección del poder ejecutivo
¿ya? El Poder Ejecutivo, ¿ya? Emana del Poder Legislativo, ¿ya? Entonces, quien es responsable del gobierno finalmente es el Poder Legislativo, ¿ya? Se le califica como un gobierno democrático. Perdí la idea donde estoy hablando sin música, sin nada. Ya, entonces, se le califica como un régimen democrático, ¿ya? De separación flexible, colaboración de poderes, porque tanto como el Parlamento como el Consejo de Ministros es un órgano colegiado encabezado por un primer ministro, ¿ya? Cuando yo hablo de primer ministro, se nos viene al tiro a la mente Reino Unido, ¿ya? Inglaterra, más bien dicho, y este primer ministro con el Consejo colaboran en la gestión de un gobierno, pudiendo el Parlamento destituir a uno de los ministros con el voto de censura o la denegación de confianza, ¿ya? Entonces, aquí vemos de que nuestro poder legislativo empieza a ser más protagonista incluso que el ejecutivo, pero lo hace para que sea un contrapeso de los poderes del Estado, ¿ya? En este sistema existe la separación entre el jefe de gobierno y el jefe de Estado, ¿ya? El jefe de gobierno es quien es el primer ministro, y el jefe de Estado puede ser o un presidente, por ejemplo, lo que sucede en Rusia, o puede ser un rey, ¿ya? Como sucede con la monarquía británica, como sucede con España, pero España también es como entre presidencialista y parlamentario, ¿ya? Ahí está, no es puro, pero en los sistemas puros podemos ver en Rusia, podemos verlo en Reino Unido, ¿ya? Entonces, ahí podemos diferenciar dos tipos de gobierno parlamentario. Tenemos un gobierno parlamentario monárquico y tenemos un gobierno parlamentario republicano. El monárquico, donde existe rey, y el republicano, donde existe un presidente, ¿ya? Y para terminar, tenemos el gobierno semipresidencial, ¿ya? En donde, aquí es donde podemos encuadrar a todos estos regímenes donde no existe, no es ni presidencialista ni parlamentario, sino que más bien es una mezcla, ¿ya? Entonces, tenemos un poder ejecutivo que reside en un presidente electo por sufragio universal y también por un primer ministro, pero que es elegido por el Parlamento. Entonces, ahí se van dividiendo las funciones de jefe de gobierno y jefe de Estado, ¿ya? Tenemos un poder ejecutivo dual, ¿ya? Aquí vemos que existe un balance entre el ejecutivo y el parlamentario. Como vemos, el poder judicial siempre se encuentra ajeno, porque el poder judicial se caracteriza siempre por ser independiente, imparcial, ¿ya? Así que ojo también con eso. Bueno, todos estos términos, ya se los había adelantado, nos lleva hacia, tenemos entonces democracia, tenemos derecho, tenemos Estado de Derecho, tenemos una forma de gobierno y hacia dónde tiene que ir esta forma de gobierno o qué tiene que propender esta forma de gobierno, el bien común, ¿ya? Todo esto, todo lo que hemos estudiado, ¿para qué? Es para el bien común, ¿ya? Y la definición de bien común, esta es la más normal, esta es la que usted pone bien común, ¿qué es el bien común? Le aparece Wikipedia, le aparece Google, lo primero, aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos, de los cuales todos dependemos que funcionen de manera que beneficien a toda la gente. O sea, si yo tomo una decisión que va a repercutir en la sociedad, tiene que tratar de beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, ¿ya? ¿Y qué características tiene que tener el bien común? ¿Ya? Que tiene que servir bienes y servicios de todo tipo de clases, ¿ya? No solamente tiene que propender al bien común material,
sino también cultural y moral, ¿ya? Por eso es que en Chile existe, por ejemplo, libertad de culto, ¿ya? Por eso es que yo tengo que tener o tengo que acercar la cultura a todo, transversal a toda la sociedad, ¿ya? Además de los bienes materiales, ¿ya? Que son los básicos de subsistencia. Y además, una justa distribución de los bienes, ¿ya? Esto no tiene que ver con el sistema económico que nosotros tengamos implantado en Chile, sino que tiene que ver con que debe estar al alcance de los miembros de toda la comunidad, ¿ya? Esto en nuestro sistema económico puede decir de que si yo trabajo en cierta posición, por ejemplo, puedo alcanzar la misma cantidad de bienes que mi vecino, que no existe una clase privilegiada, que no existe una casta, por ejemplo, donde yo no pueda ascender socialmente, ¿ya? De eso se trata la justa distribución de los bienes, ¿ya? Que cada persona pueda disfrutar su pleno desarrollo, ¿ya? Y si nosotros tenemos entonces derecho, democracia, Estado de Derecho, bien común, podemos hablar de un Estado democrático, ¿ya? Ahora, toda esta figura está muy ligada a la dignidad humana, ¿ya? El de que podamos o este Estado pueda propender a dar las condiciones dignas de subsistencia a todos sus nacionales, ¿ya? Y este Estado democrático, ¿ya? Tiene que estar al servicio del hombre, garantizar el bien común, ¿ya? Basado en los principios de la justicia social, y aquí está nuestra palabra dignidad humana, ¿ya? El Estado, como Estado, esto es independiente de la posición, vuelvo a repetirlo porque de repente se confunde, esto es independiente de el pensamiento político que yo tenga, ¿ya? Porque aquí yo no estoy hablando de más Estado, ni menos Estado, ni que menos Estado también que no va a garantizar el bien común, ¿ya? Sino que cada Estado dentro de su pensamiento político, económico, social, ¿ya? Tiene que sentar las bases mínimas para crear, conservar y comprometerse a materializar los derechos humanos, ¿ya? Que son los derechos básicos de todos los seres humanos, ¿ya? Y así poder lograr el bienestar general, que es el bien común, ¿ya? Entonces, independiente de la posición política que yo tenga, tengo que propender dentro de mi labor a que satisfaga el bien común, ¿ya? De eso se trata. Entonces, ¿cuáles tendrían que ser las funciones prioritarias de este Estado democrático ideal? Justicia, educación ya sea pública, ya sea privada, salud, ya sea pública, ya sea privada, dependiendo del pensamiento que se tenga, la salud, seguridad social, desarrollo integral del individuo y de la sociedad y la protección de los derechos humanos, ¿ya? Ahora, dentro de estas funciones prioritarias del Estado, a nosotros en realidad nos interesan todas como abogados, ¿ya? Pero hay una que es básica y es, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender por justicia? ¿Ya? No se entiende justicia, educación, salud, seguridad social, desarrollo integral, protección a los derechos humanos. Ahora, justicia y protección a los derechos humanos está muy vinculado, ¿ya? ¿Y cuál es la concepción de justicia? Y aquí es donde entra el pensamiento personal también de cada uno, ¿ya? Por eso es que se ponen varias corrientes, ¿ya? Tenemos en primer lugar, por ejemplo, aquí yo le puse tres, el Santo Tomás de Aquino, los utilitaristas y Ulpiano, ¿ya? Pero si nosotros nos queremos ir a las bases de qué es lo que debe entenderse por justicia, para Platón, por ejemplo, él tenía eh, su visión de la justicia, ¿ya? Y la plasma en sus diálogos, ¿ya? En la República, en lo político y en las leyes,
y proclama que la justicia en sí es lo bello, y que si es bello, es bueno y útil, ¿ya? Y también una concepción de justicia súper ajena a nuestra realidad, ¿ya? Luego, en la República se vuelve sobre la idea de justicia, ¿ya? Que lo podríamos hablar como la justicia de Ulpiano, por ejemplo, ¿ya? Que consiste en dar a cada uno lo suyo, ¿ya? Cuando algo es justo, cuando yo le doy a cada uno lo suyo, ¿ya? Y con eso se satisface la justicia, ¿ya? También tenemos la justicia aristotélica, ¿ya? Y la justicia aristotélica la encontramos en la Ética de Nicómaco, donde distingue entre la justicia general, particular, la justicia política, y subdivide la justicia particular en justicia distributiva y justicia correctiva, ¿ya? Estos términos me van a parecer medio extraños, pero después te van a ver que la justicia distributiva, por ejemplo, ahora es uno de los... Eh, dentro de la modernidad es de lo que más se estudia, ¿ya? La justicia distributiva, ¿ya? Y a todo eso de lo que yo le estaba hablando, la justicia general, particular, justicia política, distributiva, correctiva, se le añade el concepto de equidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque aplicar esto en la realidad traía muchas complejidades para poder señalar en cada caso particular qué clase de justicia había que aplicar, ¿ya? Entonces, finalmente, se deja como, para Aristóteles, deja como prioritario lo justo por sobre la ley, ¿ya? En la justicia distributiva, ya que hablábamos de esta justicia particular que se divide en dos, distributiva y correctiva, ahora la justicia distributiva se considera la igualdad en la distribución de los bienes, ya partiendo de determinados principios y criterios, ya, y la justicia correctiva trata de restaurar el equilibrio que se altera por los errores que comete el ser humano, ¿ya? Ahora, esto también está muy ligado a la justicia natural, ¿ya? Y que va a ser esta justicia que crea Aristóteles, toda esta teoría que crea Aristóteles sobre la justicia, va a ser el precursor de aquellas teorías que propugnan el derecho natural, ¿ya? Y ahí saltamos a este personaje que es Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Bueno, desde el siglo I al siglo III, el derecho romano va desarrollando, va desarrollando este derecho romano que va a culminar en las obras de Justiniano, ¿ya? Lo van a estudiar en su momento y es una de las obras cúlmines del derecho romano, ¿ya? Y se recoge en esta obra de Justiniano por primera vez las instituciones que crea Gallo y que crea este personaje que era Ulpiano, ¿ya? ¿Se acuerdan? De dar a cada uno lo suyo, ¿ya? Y se divide, ¿ya? Se divide el jus civile, ¿ya? Jus civile del jus natural, ¿ya? El jus civile es el propio de cada pueblo, que es una especie de derecho de carácter universal, y tenemos el jus natural, que son los principios abstractos y generales, ¿ya? Que es, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Para que a ustedes les quede más claro y esto sea un poco menos abstracto, podríamos decir que el jus civile vendría siendo como las reglas de los hombres y el jus natural vendría siendo como las reglas morales, ¿ya? Como el deber ser, lo que yo tengo que hacer porque eso es lo justo, ¿ya? Luego, pasamos a Santo Tomás de Aquino, que viene derivado de todo este pensamiento de la justicia de Aristóteles, ¿ya? Y lo plasma en el seno del cristianismo, ¿ya? Santo Tomás recoge entonces la filosofía aristotélica, el principio de justicia aristotélica, y lo atrae, lo reenvía, lo modifica de acuerdo al pensamiento cristiano, ¿ya? En su concepción de la justicia se recogen de la mayoría de las ideas de Aristóteles, ¿ya?
pero además la modifica de acuerdo al derecho natural estoico y las reglas del cristianismo, ¿ya? Se humaniza el derecho y la justicia y se renueva toda esta teoría del derecho y se crea el derecho natural, ¿ya? ¿Y cuál es el derecho natural? Es que Dios le da a las personas, ¿ya? Luego de este derecho natural deriva el derecho humano, ¿ya? Para que vean de que una concepción religiosa, católica, moral, nace toda una normativa de protección de derechos que no tienen un tinte religioso, ¿ya? Para aquellos que no son religiosos, ¿ya? O para aquellos eh, que o sea, yo creo que ya está superada eh, la separación del Estado con la Iglesia, ¿ya? Pero una de las herencias que tenemos de la influencia de la Iglesia en el derecho, por ejemplo, nacen los derechos humanos, ¿ya? En paralelo a esta idea que va creando del derecho natural Santo Tomás de Aquino, se va creando otra corriente y otra corriente que nace en Inglaterra, que son los utilitaristas, ¿ya? Y que en realidad se basan en el empiricismo. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si en química, cuando ustedes estudiaban del pensamiento empírico, que tenía que ver con este científico que veía qué es lo que sucedía en la realidad y de acuerdo a la repetición constante se van creando los fenómenos científicos. Ya, ese mismo pensamiento científico empírico se transmite al derecho. O sea, ¿qué es lo que es el derecho? Es lo que sucede en la realidad, ¿ya? Es una herramienta, no es un ser, no un deber ser, ¿ya? Tenemos las dos concepciones, el deber ser es lo que yo tengo que hacer y el ser es lo que yo hago en la realidad. El deber ser está más ligado al derecho natural, el ser está más ligado a este pensamiento de utilitarismo, ¿ya? Y este utilitarismo finalmente es el que se consolida y se consolida a raíz de la economía. ¿Ya? Encontramos aquí a todos nuestros pensadores ilustrados, famosos, tenemos a John Hobbes, a Locke, a Hume, Montesquieu, a Rousseau, a Bentham, a Smith, ¿ya? Que, eh, que no solamente dan su opinión acerca de la justicia, el derecho, sino también, ustedes ven, de la democracia, ¿ya? Y toda esta corriente utilitarista luego se eh, plasma en la obra, yo diría que es la más desarrollada que existe hasta el momento, que es la desarrollada por don Immanuel Kant, ¿ya? Immanuel Kant después les va a salir hasta en la sopa, pero para Kant la justicia se encuentra situada en la parte más alta de la escala de valores, ¿ya? Eh, tiene que estar sometida a una verificación interna. O sea, si yo creo que el mandato es correcto, yo debo seguirlo, ¿ya? O sea, la justicia está por sobre la ley escrita, ¿ya? Yo me tengo que guiar más por un pensamiento de cuál es lo justo, incluso por sobre lo que está escrito, de acuerdo a mi concepción interna, ¿ya? Porque la ley es un deber jurídico, ¿ya? Entonces, tenemos la justicia para Platón, la justicia aristotélica, la justicia romana, luego Santo Tomás de Aquino recoge la aristotélica y en paralelo nace la justicia para los utilitaristas, ¿ya? Les voy a enviar un paper sobre las corrientes modernas de justicia, ¿ya? Hoy en día se estudia la justicia más bien del punto de vista económico, ¿ya? Entonces vamos a tener una justicia
una justicia, por ejemplo, comunitaria, ¿ya? Que está muy ligado a los gobiernos marxistas, por ejemplo. Vamos a tener una justicia utilitarista, ¿ya? Que nace a partir de estos utilitaristas de Rousseau, Montesquieu, Hobbes, Immanuel Kant, pero que le pusieron más un tinte económico y ahí tenemos una justicia que está más ligada a un pensamiento de derecha, tenemos también un pensamiento de justicia, de centro, y así, ¿ya? Pero ligada al pensamiento económico, ¿ya? Así que les voy a enviar un paper muy bueno que escribió una doctora española acerca del tema, que me pareció muy interesante que ustedes pudieran conocerlo y que pudieran ver también cómo se va haciendo el estudio actual de esta concepción de justicia y que esto no para, esto muta, esto sigue, y que dentro de nuestra posición como abogados también nosotros podemos seguir argumentando acerca de qué es lo que es la justicia para nosotros. Y con eso terminamos la clase. ¿Dudas, consultas, alguna reflexión que quisieran dar o que quisieran compartir con el resto de la clase? Ya chicos, quise hacer esta clase un poco más breve para que podamos irla subiendo también al campus virtual mucho más fácilmente y que todos pudieran acceder. Ojo, la tarea yo la publiqué en el campus virtual, hay muchos compañeros que estaban preocupados respecto a que si la tenían que contestar en el campus virtual. No, sigue siendo en mi correo electrónico, pero la puse en el campus virtual para que todos pudieran, la voy a subir hoy día, ¿ya? Mi correo es roxana.obreque@ufrontera.cl. Lo voy a anotar acá en el chat. Sí, o sea, por favor, no quiero que nadie se quede con la duda, ¿ya? Si alguien tiene una duda, si no quiere expresarla aquí en la clase, por favor, me escribe al correo, yo no tengo ningún problema con volver a explicar la materia. A pesar de que las clases se están desarrollando de manera online, la idea es que todo este conocimiento sea conocimiento con valor, ¿ya? Esto no es lo más, esta no es la asignatura más jurídica que ustedes van a tener, pero sí es la asignatura que más base les va a dar para el futuro de cuando ustedes tengan que ejercer como abogados, ¿ya? Les voy a dar también, aparezco creo que como mi usuario en el canal de YouTube. Ah, sí, les voy a mandar si quieren el link. Voy a pedirle a Javiera que les mande el link de los videos de las clases, ¿ya? Por si no lo pueden ver a través de su campus virtual, ustedes puedan ver el link de YouTube, ¿ya? Dígame, Ryan. Ryan, dime nomás si tienes una duda. Ah, no existe una respuesta unívoca acerca de la libertad de expresión. Ahora, si tú me preguntas a mí, Roxana Obreque, sobre eso, yo creo que no tiene tintes políticos. Tiene que sí o sí las declaraciones de odio deben ser rechazadas por la sociedad, ¿ya? La libertad de expresión se tiene que entender como una libertad de expresión no atenuada. Yo tengo derecho a expresar todo lo que pienso, todo lo que soy, todo lo que siento, siempre que no dañe a otro y siempre que no sea benéfica al bien común,
¿ya? O sea, si yo voy a expresar algo que en realidad va a generar, por ejemplo, un discurso de odio, yo apoyo a Hitler, por ejemplo, eso en Alemania no sería aceptado, ¿ya? Y eso no es libertad de expresión porque en realidad yo estoy violentando, yo estoy afectando a otros, ¿ya? Entonces, se basa en un principio básico. Mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Si yo empiezo a dañar a otro con mis dichos, ahí no existe libertad de expresión. ¿Ya? Esa es mi visión particular. Ahora, en nuestro país también, por nuestra idiosincrasia, por todo lo que vivimos históricamente, eh, eh, se entiende mucho que la libertad de expresión está vinculada a la democracia. O sea, yo puedo decir lo que quiera en virtud de mi derecho de libertad de expresión. Y eso no es tan así. ¿Ya? No, de nada, Rayen. La idea es que cada uno también pueda forjar su pensamiento crítico, pueda decir lo que piensa o decir, ¿sabes qué, profesora? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la libertad de expresión es en sentido amplio, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y ahí no me está violentando, entonces para mí también es válida esa libertad de expresión. Y eso es vivir en democracia, eso es vivir en sociedad. Ya chicos, con esto terminamos la clase. Espero que estén muy bien. Que tengan una linda semana. Nos vemos entonces la próxima semana a la misma hora, a las 5:30 de la tarde. Voy a subir el video a la plataforma y ya tienen ustedes en sus manos, ya tienen en su campus virtual la PPT. Si alguien no puede ingresar al campus virtual, me avisa, se la mando su correo personal, se la mando su WhatsApp, donde sea, para que usted pueda estudiar. ¿Ya? Profe, no están corriendo listas, ¿cierto? ¿O sí? No, yo no está corriendo la lista no es obligatoria, volvemos ahora al bien común, si en realidad yo quiero ser responsable, bueno, vengo a la clase o veo el video después, ¿ya? Así Ya. que no hay problema. Además, yo no podría pedir obligatoriamente la asistencia, porque eso significa que yo a todos les tendría que dar la misma oportunidades o tendría que asegurarles a todos que tengan computador, que tengan internet, que tengan los medios para poder estar en la clase, ¿ya? Y se reconoce de que no todos tienen los medios para tener las condiciones óptimas, ¿ya? Ok, gracias, chao. Ya, chicos, que estén muy bien, nos vemos, chao, chao.